Gracias, mis amados, a cada uno de ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Realmente es una bendición que estén con nosotros, como es bendición para cada uno de ustedes. Amén. Para cada uno de ustedes. Bueno, sin más preámbulo, les invito a que vayamos a la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, y nos vamos a ubicar en el capítulo 2, amén. En el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, a la iglesia de los Corintios. Aleluya. Gloria al que vive por siempre. ¿Y quién vive, mis amados? Cristo. Y a su nombre, gloria. Por eso glorificamos el nombre del Señor. Esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo enfatiza a la iglesia de los Corintios que siempre la gloria es para Dios. La gloria no es para aquel que esté enseñando, la gloria no es para aquel que está plantando, la gloria no es para aquel que está recogiendo, la gloria es para Cristo. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba con esta iglesia de Corintios? Estaba andando desordenada. Era una iglesia que estaba andando desordenada. Mira, era una iglesia. Y era una iglesia que estaba andando desordenada, con sus deseos mundanos por encima de las cosas, por encima de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pablo está preocupado, porque él estaba en Éfeso, que hoy en día es la ciudad de Turquía, que es la nación de Turquía. Éfeso en ese tiempo era Éfeso y ahora es Turquía, la nueva Turquía. Él estaba ya en un viaje misionero, porque él era un misionero. Él andaba de un lado para otro, de una ciudad para otra. Y hacía 3 años él había fundado la iglesia allá en Corintios. Cuando llegan unos visitantes a Éfeso y le dice el hermano Pablo, si usted viera lo que está pasando, y le cuentan un montón de cosas. Que la iglesia andaba desordenada, que había mundanalidad, que habían críticas, que habían contiendas, que habían chismes, que había inmoralidad, que había de todo, que había sectarismo. Cuando nosotros empezamos, o cuando la persona empieza a darle gloria al hombre más que a Dios, ahí se va formando un sectarismo. ¿Qué es sectarismo? Cuando le damos la gloria a algo que no es Dios. Cuando tú te empiezas a enamorar de esas personas que porque son muy elocuentes. Cuando te empiezas a enamorar de esas personas que tienen mucho conocimiento. Cuando te empiezas a enamorar de esas personas que te van manipulando suavemente, pero tú ni cuenta te das porque estás tan embelesado. Estás tan embelesado, estás idolatrando a esa persona. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios por medio de su carta? Cuidado, que toda la gloria le pertenece a Cristo. No me pertenece a mí, no le pertenece a Apolo, no le pertenece al otro hermano. No, nosotros simplemente somos servidores del Cristo de la gloria, que por misericordia, que por amor nos ha salvado. Entonces, mis amados, ¿cómo titula este mensaje? ¿Como cristiano has madurado o aún te falta? ¿Como cristiano has madurado o aún te falta? La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura.
y hace tantos años. Esa iglesia era inmadura, no sabía para dónde iba, estaba como allí, también estaba aquí, ¿sí? Estamos con el enemigo y estamos con Dios. Entonces, ¿será que está sucediendo hoy en día lo mismo en las iglesias? ¿Será que está sucediendo lo mismo? Que hay enemistades, que hay críticas, que hay falta de apoyo, que hay falta de compromiso, que decimos que nos amamos y a la final tal vez no nos amamos, cuando debemos de dar ese testimonio de amor como hermanos, porque conocemos a Jesús, porque le adoramos, porque queremos seguir los consejos de Él, que nos amemos como hermanos. Miren como dice un salmo, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero por cualquier tontería esa armonía se pierde, ¿sí? Por cualquier tontería nos desanimamos. No, ya tenemos que aprender a ser maduros, a valorar lo que realmente es el Evangelio y la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Para qué nos llamó el Señor? Por tanto, ir y hacer discípulos. Pero nos da una pereza hacer discípulos. Nos da una pereza hablar, nos da como miedo hablar. Pero para estar chismeando, para estar mirando el TikTok, para estar mirando el Facebook, para estar mirando el YouTube y los chismes de farándula, ahí estamos listos. No le prestamos importancia a lo que verdaderamente es válido delante de Dios. No le prestamos importancia a lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a usted y a mí, para hacer la obra del Señor con gozo, para hacer la obra del Señor con alegría, para hacer la obra del Señor con agradecimiento. Pero ¿será que sí somos agradecidos? ¿Será que cuando nos toca ver, ay, hoy es domingo, qué pereza, me va a tocar ir hoy al culto? ¿Será que de pronto hablamos así? ¿O será que de pronto hay ese sentir en nuestro corazón? Ay, no, qué cansancio, yo toda la semana trabajando. No, yo más bien no quiero, durmiendo, descansando. Por eso Dios no me va a castigar, por eso Dios no se va a enojar. No, mis amados. Acordémonos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú aprendes a descansar en el Señor, qué maravilloso es descansar en el Señor. Una forma de tú descansar es venir al culto, es venir y gozar en la presencia del Señor. Pues a mí me deja como pensativa, o me deja algo como cabezona, cuando los cristianos se miman tanto y se consienten tanto, pero cuando están trabajando, ay no, muchos, o sea, la vida normal, la gente normal, trabaja y trabaja, ay no, yo me merezco un descanso, y entonces sacan un paseo para Cartagena, un paseo para San Andrés, vamos, y entonces ahí sí descansan. Pero para venir al culto, los hijos del Señor no son capaces de descansar, cuando este es el verdadero descanso. Estar en la presencia del Señor, estar con los hermanos, es el verdadero descanso. Pero están cansados de trabajar, pero parecen a pasear, parecen a nadar, parecen a aguantar sol y a cansarse más. Ahí sí no, ahí sí es el descanso. O sea, yo no entiendo, ustedes lo entienden. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo esa forma de pensar de la gente normal. Amén. Entonces, mis amados, vamos a mirar con esto, con esta introducción, vamos a estudiar hoy 3 categorías. ¿En qué categoría te clasificas tú? Los hombres y las mujeres. Y vamos a estudiar 3 categorías como el hombre es. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. No es lo mismo, mire que a veces nosotros confundíamos, pero cuando uno profundiza las escrituras, no es lo mismo natural que carnal.
hay 3 clases y yo quiero que ustedes estén bien atentos y me escuchen bien. Y ustedes mismos, pero el calladito no le tiene que decir al otro, ay, yo soy natural, ay, no, yo sí soy muy espiritual, yo soy carnal. No, ustedes mismos se van a clasificar y ustedes mismos van a decir, yo soy así, o yo soy tal. Pero aún tenemos vida, aún tenemos el conocimiento, aún tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe y para que al guiarnos el Señor podamos tener esos cambios en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, vamos a primera carta de los Corintios. Se me volteó las hojas con el ventilador. No, está haciendo mucho calor. Yo aquí las controlo. Listo. Primera Corintios capítulo 2. Y vamos a mirar el versículo 14, donde aquí mi versión dice de la siguiente manera. Dice 14. ¿Dónde está? El que no tiene el Espíritu, aquí en esta versión, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. En la versión Reina Valera dice el hombre natural. Ese es más bonito, ¿sí? El hombre natural no percibe. Alguien que me la lea. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Para él son locura. Amén. Bueno, entonces ahí tenemos el natural. No percibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre ¿qué? Natural. El 15 dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Ese quién es? El espiritual, que lo discierne todo. El natural no entiende las cosas del espíritu. Vamos 2, ¿cierto? El natural y el espiritual. Ahora nos vamos al capítulo 3, versículo 1, que nos vamos al hombre carnal. Dice así en el versículo 1 del capítulo 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Ahí dice, como a carnales, ¿cierto? Yo no me pude dirigir a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Aquí dice, como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Apenas niños en Cristo. Qué delicado es cuando llevamos 10, 20, 30, 40 años y aún somos niños en Cristo. No es que ser niño sea malo, de hecho aquí todavía hay algunos niños apenas van creciendo. Estamos hablando de esos niños físicos, pero aquí se está hablando del niño espiritual, de ese niño que aunque lleve años y años nunca crece, sigue siendo inmaduro, sigue siendo niño. Ustedes saben que los niños no tienen capacidades para muchas cosas. Los niños, hablando de los niños físicos, no tienen capacidades para tomar decisiones, para llevar un negocio, para escribirse, porque aún son niños. Lo mismo el espiritual. El niño que sigue siendo espiritual, los que ya estamos más adelantico, ¿cómo vamos a contar con esos niños espirituales si no saben discernir las cosas espirituales? ¿Cómo vamos, así como le dijo aquí el apóstol Pablo a los Corintios, no me puedo dirigir a ustedes hermanos, miren que le dijo hermanos, porque ustedes aún siguen siendo niños espirituales? Entonces, como primero, al madurar, adquiere sabiduría espiritual. La persona que es inmadura no quiere avanzar. La persona que es inmadura quiere estarse ahí quietecito, solamente comiendo y bebiendo. ¿Qué le hacemos a los niños para que crezcan? Su lechita, su cuidadito, sacarle los gasecitos. Así hay personas espirituales. Hay personas que son espirituales, que supuestamente son salvos, pero no quieren nada.
No quieren apoyar, no quieren compromiso, no quieren nada, sino estar ahí. Pero son simpatizantes del Evangelio. Miremos ahí en el capítulo 2, versículos 6 y 7, lo que nos dice aquí la palabra. Dice el apóstol Pablo: yo mismo, hermanos, estoy en el 6, no acá, en el 6. En cambio, estamos ahí todos juntos. Dice el capítulo 2, versículos 6 y 7. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. La sabiduría de este mundo no es nada comparada a la sabiduría que nos da el Señor. Y él dice en el 6, en cambio hablamos con sabiduría entre quienes, entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Por eso, mis amados hermanos, tal vez muchos se preguntarán, y por eso hay contiendas en las iglesias, por eso empiezan las críticas, la bobada. Ay, pero que por qué, mire que aquella acabó de llegar, que mire que aquella, que vea que ella está sirviendo, porque ha mostrado madurez espiritual. ¿Cómo vamos a contar con personas que no han mostrado madurez espiritual? Porque las cosas de Dios son espirituales. Por tanto, mis amados, por mucha sabiduría humana que usted tenga, por mucha filosofía, psicología, lo que sea, no sirven las cosas de Dios. Lo que sirven las cosas de Dios es la madurez espiritual, en tu conocimiento, en cómo tú hablas, en lo que tú quieres hacer, en tus acciones, en tus emociones, en tu sentir. Con esas personas es con las que se cuenta, así acaben de llegar. Pero hay personas que están tiempos, años y años, pero nunca están para nada. Hermana, ¿qué tal si esto? No puedo poder. Hermano, no, es que estoy trabajando, no. O sea, las disculpas que sean, pero nunca están dispuestos. Que eso es una bobada. Con eso se está diciendo que es inmaduro, que es inmadura. Porque las cosas de Dios nunca son bobadas. Las cosas de Dios es lo más grande, lo más excelente que haya podido venir a nuestras vidas. Si usted lo ha dicho alguna vez, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Entonces, si le parece una bobada, ¿para quién viene a la iglesia? Si en la iglesia hacemos lo mismo. En la iglesia adoramos al Señor, en la iglesia cantamos, en la iglesia conectamos nuestro espíritu con el Señor, en la iglesia venimos a buscar sabiduría, ¿sí? En las actividades que tenemos, en las casas. ¿Cuál es el propósito? En hablar de la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito? Llevar a aquella persona que no conoce, porque a eso nos ha llamado el Señor. Entonces, la sabiduría de Dios hace obsoleta la sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios hace obsoleta la sabiduría de este mundo. Hay muchas personas en la iglesia que se impresionan cuando viene una persona con sabiduría humana. Por mucha sabiduría humana que tenga esa persona, es obsoleta delante de la sabiduría de Dios, delante de lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué lee el 7? Que en esta versión yo quiero que me hable de la palabra misterio, ¿cierto? Que ahí habla de misterio, pero aquí no me lo dice. Dice 7, más bien exponemos, dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Dios el Padre
venía escondido. O sea, esa sabiduría, ¿cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el misterio? El misterio de que iba a mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Que solamente fue revelada a través de Jesucristo. Ese fue el gran misterio, pero que para quienes son revelados, para aquellos que creen, para aquellos que disponen su corazón, para aquellos que le dicen al Señor, Señor, aquí estoy. Creo lo que dice la historia de ti. Creo que Jesús murió por cada uno de nosotros. Creo que aquellos israelitas también fueron tercos, así como lo somos nosotros. Pero hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí, quiero acabar con esa terquedad, Señor. Ayúdame, Señor. Entonces ese misterio del Nuevo Testamento se nos ha sido revelado a nosotros. Misterio en el Nuevo Testamento no significa algo difícil de comprender, porque de hecho nosotros ya lo hemos comprendido. Ya hemos comprendido lo que Jesucristo y lo que Dios el Padre hizo por la humanidad, sino que denota una verdad escondida en la mente de Dios hasta que Él decida revelarla. Este misterio de que Jesucristo vino a morir por nosotros nos fue revelado a nosotros. ¿Ustedes se imaginan cuántos otros misterios hay? Como dice el Deuteronomio 29, que las cosas secretas solamente le pertenecen a Dios, pero Él se las revela a quien Él quiere, aquellos que le aman. Y en el día que estemos allá con Él, nos van a ser reveladas. Por eso la salvación es solamente por fe. Porque donde usted se empiece a preguntar, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué pasa? No, la salvación que Dios nos ha dado solamente es por fe. Dios tenía un plan de salvación en su mente y se hubiese mantenido oculto de no haberlo revelado en Cristo. ¿Se imaginan lo que Cristo es para nosotros? Es ese misterio revelado que nos ha regalado la salvación. Quiero que miremos 1 Corintios 2:10, que me pareció muy bonito antes de que sigamos con el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal, donde nos dice en el versículo 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu examina todo hasta las profundidades de Dios. ¿Sí? Dios nos lo ha revelado todo por medio de ¿qué? Del Espíritu. ¿Para qué? Para conocer todas las cosas de Dios es necesario una revelación de Dios a través del Espíritu Santo y a través de ese Espíritu tuyo y mío que está dispuesto. Si tu espíritu, que es la vida que Dios sopló sobre cada uno de nosotros, no está dispuesto a conocer ese misterio que Dios tiene para aquellos que le aman por medio de su Santo Espíritu, no va a ser posible. Es necesario la intervención del Espíritu Santo y es necesario la intervención de nuestro espíritu que esté dispuesto a recibir el Espíritu Santo para que tú puedas entender las cosas hermosas y preciosas que Dios tiene para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman. Y hablando de esto, mis amados hermanos, escuché algo de un pastor. Tenía mucha palabra, de un pastor elocuente, de un pastor que predicaba la palabra como era, que iba directamente al corazón. Y este pastor predicó esa vez directo, sin tapujos, sin consentir, sin sobar el lomo. Cuando él terminó su sermón, se le acercó una señora muy encopetada y le va diciendo, ¿sabe qué, pastor? A mí no me gustó ese mensaje que usted dio. Y ese sobrino le dijo, ¿sí? ¿A usted no le gustó, mi hermano? Pues fíjese que al diablo tampoco le gustó. Entonces lo que a ti no te gusta, que viene del Señor, es porque tú estás de acuerdo con el diablo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedan aquellas personas que te quieren hacer quedar en vergüenza?
Pero cuando tú eres dirigido por el Señor, lo dejas más en vergüenza a Él. Qué bueno es cuando nos dejamos dirigir de Señor. Qué bueno es cuando nosotros dejamos que esa revelación venga a nuestras vidas. Ahora vamos entonces, ¿qué estaba diciendo esa señora con esa pregunta? O con esa intervención, con esa protesta, que ella era que tal vez una mujer natural o una mujer carnal, porque el espiritual no tenía nada, porque si a nosotros no nos gustan las cosas del espíritu, no somos espirituales, así de sencillo. Entonces vamos a ver estas tres categorías, mis amados hermanos. En 1 Corintios 2:14, vamos a leerlo, el 2:14 todo, donde nos dice así la santa palabra del Señor: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, o sea, el hombre natural, que no tiene el Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. La persona natural no puede discernir las cosas espirituales. Dice la palabra, porque para él son locura. Para él son locura. A veces nosotros pensamos, y tal vez nos desanimamos cuando evangelizamos, cuando hablamos, y la gente no entiende. La gente no entiende. Pero es normal, como son naturales, no han abierto el corazón al Señor, no le han dicho al Señor, yo estoy dispuesto. Entonces, esa persona no entiende. Vamos a ver, déjenme hablarle de lo que es el hombre natural. Primero, nació en un mundo natural, ¿sí? Cuando tú y yo no conocíamos del Señor, éramos naturales, no conocíamos las cosas del Espíritu, no conocíamos la historia del Señor, lo que Dios había hecho por la humanidad. Entonces, el hombre natural como primero nace en el mundo natural. Tiene un nacimiento natural. Todos hemos nacido naturalmente, ¿cierto? Hemos nacido una sola vez. El que nace una vez es natural, pero el que nace dos veces, o sea, ya cuando nosotros creemos en Dios, cuando le abrimos el corazón al Señor, buscamos las cosas espirituales, tú has nacido ya la segunda vez. Debemos de preocuparnos de haber nacido la segunda vez, porque si tú naces una vez, vas a morir dos veces. Si naces una vez, vas a morir dos veces. Primero la física, que todos vamos a morir. Dice en Hebreos 9 que todos vamos a morir, ¿sí? Y vas a morir la segunda muerte, que es la espiritual, donde no vas a disfrutar de la presencia de Dios. Si tú no naces la segunda vez, vas a morir dos veces. Pero si nosotros nacemos dos veces, solamente morimos una vez. La muerte física, porque ya no tenemos, porque ya el segundo nacimiento es seguir, y nos hacemos eternos delante del Señor. ¿Me hago entender? Entonces, hay que nacer la segunda vez. Si tú has nacido la segunda vez, cuida ese nacimiento, mi amado hermano, porque el hombre natural está marcado por haber nacido en el mundo natural, nacimiento natural que nace una sola vez, y atado al mundo material. El mundo material no lo deja ver, no lo deja desatar, está atado. No, yo no quiero, yo no voy por allá. No, eso a mí no me interesa. No, ese libro enloquece a la gente. Eso me dijeron muchas veces a mí. No, a mí no me hable de eso. Es que ese libro enloquece a la gente. ¿Quién de aquí se siente loco? Para ellos sí somos locos, pero estamos más cuerdos que cualquiera. Estamos más cuerdos porque estamos con el Dios de la sabiduría. Pero para los demás somos locos. Para los demás somos locos.
Vamos a confirmar esto con 1 Corintios 1:18. ¿Quién lo tiene así prontito? Capítulo 1 Corintios, capítulo 1:18, donde nos habla de que para los naturales es locura. Pastor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, o sea, para el hombre natural. Cuando dice aquí se pierde es que va directo para el infierno si no acepta a Jesucristo. La palabra de la cruz es locura. ¿Cuántas veces nos han dicho locos? Ustedes están locos, ¿sí? Pero ¿para quiénes? Para los que se pierden, para los que van derecho al infierno, para los que no les importa la vida eterna. En otras palabras, no creen nada y por eso están atados al mundo material. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo el encuentro con Nicodemo? Cuando Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Nacer de nuevo. O sea que yo me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre, yo ya siendo viejo, y nacer de nuevo. ¿Qué le contestó Jesús? Tú, siendo maestro de Israel, y no entiendes estas cosas. Y era el maestro de Israel. O sea que era un hombre natural, pegado a lo natural, atado al mundo material. El hombre natural, mis amados hermanos, está atado a lo material. Nicodemo no entendía lo espiritual, como muchos que no aceptan la palabra de Dios, como a muchos que les fastidia. Aquí nos demandaron varias veces porque hacíamos mucha bonita, hombres naturales. Y supimos quiénes fueron, pero tenían que hacer algunas cosas. Vinieron hasta aquí los policías, 2 policías. Entonces sale el pastor, ya estábamos en el culto. Sale el pastor y sí, ¿qué se les ofrece, señores agentes? No, es que a nosotros nos llamaron, que es que ustedes hacían mucha bulla, que perturbaban, o sea, que porque le estábamos cantando al Señor. Y eso que no estaba sonando la batería, apenas cuando nos está haciendo sonar la batería, gloria a Dios. Que la batería hace más bullita, es delicioso. Oiga que hacíamos mucha bulla, que estábamos perturbando el ambiente. Y entonces el pastor le va diciendo, usted mismo ve, mire aquí lo que estamos haciendo un punto. Dijo la gente, si no es que yo también soy cristiano y yo vine a ver, pero no, tranquilo, síganme, qué pena con ustedes. ¿Cómo quedan? Para las cosas de Dios, pero cuando escuchan cantinas, cuando escuchan esas casas poniendo música de desecho, locura, vallenato, y ahí sí, bácale. Hasta amanecer, ¿cierto? Pero las cosas de Dios les estorba al hombre natural, a la mujer natural. El policía dijo, lo que pasa es que el diablo se enoja cuando lo vamos a Cristo. Lo que pasa es que el diablo se enoja. Que el diablo se enoja cuando lo vamos a Cristo. En Judas 19, sí. Entonces, mire, mis amados, nosotros sigamos, nos critiquen, nos demanden, nos digan siempre nos han criticado, siempre. Que como cantamos de feo, que esto, que lo de malas. Como le dije yo a la hermana Erika, hermana, es que nosotros le cantamos al mundo, le cantamos a Dios. El que quiera bendición, unirse con nosotros, Dios recibe sin corazón dispuesto. Aquí ninguno somos profesionales, pero por la gracia de Dios adoramos a Dios. ¿Sí? Ninguno hemos recibido clases de canto, de instrumento, apenas un poquito, y ahí estamos pregando, ¿sí? Compramos un curso de organeta virtual para el que quiera aprender organeta bien juicioso. Ahí está el curso, ¿sí? Para que ajustemos los instrumentos, gloria a Dios. Ahí está el curso para el que quiera aprender organeta.
Y ahí ya está también Juan José dispuesto a que quiera también sonar esos tambores, también él está dispuesto a enseñar. Imagínense, está recién discípulo y ya es disque maestro también. ¿Sí ven? Que el querer hacia hacer, el querer hacia hacer. Aleluya. Ahora nos vamos entonces a que nos dice en Judas 19 que el hombre natural también se llama sensual. Se llaman sensuales, natural, o sea, el que no tiene espíritu, el que no quiere nada del Espíritu Santo, el que no quiere nada de Dios, los llama, el libro de Judas los llama sensuales. ¿Qué no ha entendido el hombre natural? Ese hombre natural, esa mujer natural, hasta puede venir a la iglesia también, hasta le puede parecer bonito, hasta nos puede saludar, ay, como cantan de bueno, sí, esa palabra estuvo interesante, pero su corazón está cerrado, a las cosas del Señor. No solamente tienen que ser agresivos con nosotros, no solamente tienen que ser groseros, pueden ser también amables, pueden ser asequibles, pero no quieren nada con el Señor. Ahora vamos al hombre espiritual. ¿Qué nos dice en el 15? En el hombre espiritual. Nos dice todo, 1 Corintios 2, versículo 15. Nos dice así. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Qué es el hombre espiritual? Que hace lo sobrenatural. O sea, nosotros creemos en las cosas sobrenaturales. Hay cosas sobrenaturales en nuestras vidas, como ese milagro. El que tú seas espiritual no quiere decir que tú te encargaste de ser espiritual, que por tus buenas obras, que por tu compromiso. No es un milagro, fue algo sobrenatural que ocurrió en tu vida. Porque miren, mis amados hermanos, cuántas personas han escuchado mensajes, se les ha ido a visitar, se les da la comidita espiritual y no reciben los milagros. O sea, que en ti, en todos nosotros ha ocurrido un milagro. Cuando buscamos las cosas espirituales, cuando estamos inquietos por las cosas espirituales, cuando tenemos anhelo, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed de las cosas espirituales, es que ha ocurrido un milagro en tu vida, en nuestra vida. Ha ocurrido ese milagro. Podemos desechar los milagros del Señor en nuestras vidas. ¿Qué dice Proverbios 20:27? Que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Tú y yo somos esas lámparas, tú y yo. ¿Sí? Cuando nos dejamos llenar del Espíritu de Dios, ¿qué hace Dios? Coge Dios y derrama su aceite en estas lámparas, en las lámparas que somos nosotros, los que amamos a Dios, los que buscamos de su presencia, que no somos perfectos, pero estamos luchando, que amamos las cosas, que estamos luchando por agradarle a Dios, por adorarlo, por hacer lo que Él nos manda. Entonces Dios derramó ese aceite sobre ti, que eres lámpara de Jehová. Nos dice ahí en Proverbios, que es el espíritu del hombre, ¿sí? Del hombre que se deja, del hombre que está dispuesto, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Pero solamente podemos escudriñar aquellas cosas de lo más profundo, discernimos, entendemos cuando ese aceite está derramado en nosotros como lámparas. No me acuerdo en Jeremías donde dice: engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese corazón perverso del hombre es cuando no ha dejado que Dios derrame su aceite en ti, el aceite, el Espíritu Santo, ¿sí?
Pero cuando tú tienes todo eso, tú eres capaz de discernir. Cuando aquí dice juzga todas las cosas, porque tenemos el entendimiento, tenemos el discernimiento. Y vámonos ahí más atrásito en el versículo 11, lo que dice del capítulo 2, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Sino el espíritu de Dios. Como se nos hace de fácil ya entender a nosotros la palabra, ¿cierto? Cuando la estudiamos. Como dice ahí, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Solamente tú conoces tus pensamientos, solamente tú. Yo conozco mis pensamientos. Nadie de aquí puede ver mis pensamientos. Yo no puedo ver los pensamientos de ustedes. Pero dice ahí en la otra parte, del 11, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea que el hombre espiritual es sobrenatural. El hombre espiritual vive en el Espíritu, recibe el Espíritu de Dios, o sea, nació del Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado por el Espíritu. El hombre espiritual vive en el Espíritu. Como lo acabamos de decir, recibe el Espíritu de Dios. Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, fue que nació de Dios. Cuando tú aceptas a Dios. Cuando tú le dices, aquí estoy hecho. Cuando reconoces tus fallas. Cuando reconoces tus falencias y dices, Señor, perdona. El hombre natural no reconoce eso. El hombre espiritual ya reconoce que le ha fallado a Dios y le pide perdón. Miremos lo que dice el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Solamente entendemos la gracia de Dios en nuestras vidas cuando nosotros le recibimos su Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando te sientes mal porque le fallas al Señor y vas delante de Él, Señor, yo te he fallado, ayúdame. El natural no entiende. El natural no, porque no tiene el Espíritu de Dios, no lo tiene. Qué bueno es cuando lo tenemos. O sea, es el mayor regalo que nosotros podemos haber recibido de Dios Todopoderoso. Es el mayor regalo. Es el milagro que ha ocurrido en nuestras vidas. Aprende del Espíritu, porque si nosotros, como dije ahí en el versículo 12, si nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo, es difícil de que aprendas. Por eso la gente no entiende. No entiende las cosas de Dios, no entienden el gozo que sentimos, no entienden ese compromiso que sentimos. Tal vez cuando tu familia se da cuenta de que estás abriendo las puertas de tu casa, cuando tu familia se da cuenta, ay no, yo tengo un privilegio en la iglesia, entonces le digo, pero esta sí se embobó, de esta lambeladrillos, ¿cierto? ¿A cuántos no nos han dicho así? ¿Qué? ¿A cuántos no nos han dicho así? Pero no tienes, es que no tienes nada que hacer pues en tu casa. Para irte allá a perder el tiempo. Para eso es perder el tiempo. No entienden. No entienden ese gozo que se siente cuando se sirve al Señor. Es un gozo, es un privilegio, mis amados. Es un privilegio. Nosotros nos podemos dejar molestar, aplastar, machacar, porque te dicen esto y lo otro. Tu misma familia. Cuando la misma familia, dice el Señor Jesucristo que nuestros enemigos van a ser los de nuestra propia familia. ¿Por qué dice eso? Porque son los que están más cercanos y son con los que tenemos más relación y son con los que tenemos más confianza, que nos dicen las cosas y entonces nosotros también les decimos nuestras cositas, pero no nos entienden. No nos entienden porque estamos locos para ellos. Dice también, el hombre espiritual
es liberado, es libre por el Espíritu. Versículo 15, que me lo lee, 2:15, donde estamos enfocados, la Reina Valera. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero él no es juzgado de nadie. ¿El espiritual qué? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que él juzga todas las cosas. No es que él se siente como juez a decir, te vamos a condenar por esto, usted es inocente y entonces usted va a salir libre de esta demanda. No. El espiritual siempre va a decir la verdad. El que aquí cuando dice que el espiritual juzga todas las cosas, nos quiere decir discierne. Juzgar es discernir, entender, examinarse uno mismo. Cuando tú aprendes a examinarte tú mismo, es fácil ya dar una declaración, ¿sí? Porque tú entiendes todas las cosas, discernir. O sea, yo me examino yo mismo. ¿Será que al yo examinarme yo misma y alguien me presenta un problema para exhortar o para aconsejar, será que estoy apta, porque yo soy dirigida por el Espíritu Santo, para aconsejar a esa persona o para exhortarla? Estoy apta, ¿cierto? Por eso dice, el espiritual discierne todas las cosas, pero como él es dirigido por el Espíritu Santo, está cubierto por el Espíritu Santo, cuando estamos cubiertos por el Espíritu Santo hacemos lo que el Espíritu nos dice. ¿Quién nos va a juzgar? No hay nadie que nos juzgue. No hay nadie que nos juzgue. Miremos ahí el 16, como dice el libro en el capítulo 2 del versículo 16, terminando este capítulo, que dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Mire qué lindo. Al tener la mente de Cristo, tú puedes discernir todas las cosas. Al tener la mente de Cristo. Y ya saben cómo usted consigue la mente de Cristo. Empápese de la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Diga al Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu de Dios. Yo quiero crecer, yo quiero ser madura, yo quiero ser maduro para ti, Señor. Vemos con la mente de Dios. Vemos con la mente de Dios. Ya no vas a ver como el hombre natural, sin misericordia, sin generosidad, no, viendo las cosas del mundo como apetitosas. No, lo que ves apetitosas son las cosas del Espíritu. Lo que hacemos, estos momentos, estas reuniones, son apetitosas. ¿Para qué? Para el espiritual. Para el espiritual. Ahora vamos a ver el hombre carnal. En 1 Corintios, ahí mismo vamos a ver capítulo 3, versículo 1, donde nos dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, dice allá la Reina Valera, como a carnales, apenas niños en Cristo. Uy, qué duro, qué duro, qué líder, qué duro, qué pastor, qué duro, que sintamos en nuestras conciencias, en nuestro corazón, esa voz del Espíritu Santo que de pronto te diga: no, contigo no puedo. Es que todavía eres carnal. Y el hermano, mire, hermanos de la iglesia, hermanos, mire como él dice: yo, hermanos, no pude dirigirme. O sea, no eran de la calle, no eran de afuera, eran de la iglesia. No me pude dirigir a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, como carnales, porque apenas son niños en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez esa persona ha sido salva, pero es inmadura. Ha sido salva porque ha creído. Cuando estuvimos, cuando yo la sencillez de la salvación, pues solamente creer, ¿sí?
Cree, yo creo. ¿Cuántos creen? Dice la palabra que el diablo cree y tiembla. ¿Cuántos creen en Jesús pero siguen siendo carnales? Yo creo en Jesús. Yo creo en la palabra, yo creo que Él murió por nosotros, yo creo todo lo que Dios el Padre hizo a favor de los israelitas, que mandó los profetas, que mandó uno, otro, pero después ya tuvo que mandar a su hijo, yo creo todo eso, pero siguen siendo carnales. Se están clasificando. ¿En cuál categoría está usted? ¿En el hombre natural o la mujer natural? ¿En el hombre espiritual o la mujer espiritual? ¿O se está clasificando en el hombre carnal y la mujer carnal? Es una persona que ha sido salva, pero es como rara. No se porta como cristiano. Son como raros. Son como una especie de diablos celestiales. ¿Ah? Y entonces uno dice, ¿qué? No son ni peces, ni son pájaros, ¿qué son? Son raros, uno no los entiende, pero son salvos porque han creído en Jesús, y ahí están. Pero hay tres cosas que marcan al hombre carnal. Es un cristiano derrotado. Es un cristiano derrotado. Como dice aquí el apóstol Pablo en el 1, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, apenas niños en Cristo. ¿Por qué son derrotados? Porque no han podido crecer espiritualmente. Son derrotados porque como cristianos como que no les gustan las cosas del cristiano. ¿Sí? Son derrotados. Segundo, depende de otro. En el versículo 2 del capítulo 3, que dice el apóstol Pablo, les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido ni pueden todavía. Les di leche. Son cristianos que dependen de la palabra que se les da aquí. Lo oyen al tan lindo, sí, uy, qué poder, sí, el Señor nos habló, pero no hacen nada. ¿Sí? Llevan yo no sé cuánto tiempo en la iglesia y no les hablan a nadie de la palabra. No quieren apoyar, no, todo lo critican. Ese es el cristiano que está ahí, y de eso están llenas las iglesias. Solamente ocurría en la iglesia de Corintios, ¿no? Hoy en día la mayoría, no, es que yo no quiero compromisos. Yo me contento con estar ahí, y leyendo la palabra, y hasta les saben los libros, y ya. Pero yo no quiero hacer, yo no quiero orar, yo no quiero madrugar, yo no quiero preparar nada. No, ahí estoy. Al menos apoya con su presencia. ¿Sí? Dependen de otros. Solamente les gusta escuchar, solamente les gusta oír, solamente les gusta ver, pero no, yo no quiero nada. Ese es el cristiano que depende de otro, el cristiano carnal, que está derrotado, que no le parece gracia nada, que depende de otros, o sea, solamente lo que le dan y ya, y no, yo no quiero crecer. Y tercero, trae división. Vamos a mirar ahí en el versículo 3 del capítulo 3 hasta el 8. ¿Cuáles son aquellos que traen división? Que están clasificados en los cristianos carnales. ¿Se está clasificando? Guárdeselo para usted. Nos dice el versículo 3, pues aún son inmaduros. Estos son los que causan división. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Paremos ahí un ratito. Celos y contiendas. Cuando hay celos y contiendas entre los hermanos, aquel que respira celos, aquel que todo lo critica, ay, ¿qué está haciendo? ¿No está dividiendo? Está dividiendo. Porque cuando usted le habla también a otro cristiano inmaduro, dice, ay, sí, verdad, tienes toda la razón. Vámonos de ahí, vamos a ver si de pronto formamos otro grupo. Eso es división. ¿Y todo empieza por qué?
Con la lengua, con el desánimo, con los celos, con la contienda, que es que la hermana no me saludó y por eso yo ya no la vuelvo a saludar. Bendiciones. Están mostrando inmadurez, ¿sí? Que le exhortaron, ay no, yo ya no vuelvo allá porque es que me exhortaron por esto y lo otro. Porque viene con los calzones rotos, tal vez con los pantalones hasta por aquí, mostrando media nalga y no le gustó. Había que exhortarlo o había que exhortarla, ¿cierto? Ay, no, es que allá son muy legalistas. No, por todo. Esos son los divisores, los que hacen división. ¿Dónde vamos? Vamos para el 4. Bueno, el 3. Pues aún son inmaduros, mientras hayan entre ustedes que celos y contiendas. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Son criterios humanos. Dice el 4, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos. En el 4, cuando llega un predicador, cuando invitamos a otra persona y mismo todos se levantan. ¡Ay! ¿Y usted dónde tiene la iglesia? Ay, pero es que usted como predica de bueno, ¿qué está haciendo con eso? Está menospreciando al de la casa. Cuando usted va y le da la gloria a esa otra persona, se está menospreciando al de la casa, al que también predica y que está predicando la misma palabra, al que les ha dado comida sólida o leche durante muchos años, pero llega uno nuevo, ay, se deslumbra, se impresiona, ay, pero vea usted, ay, pero es que también, ay, como predico, no, qué fortaleza, qué bendición. Estás menospreciando al pastor de la casa y con eso estás formando división. Y entonces el otro se infla, si es carnal también, un pastor carnal, y dice, aquí me los gané, ahí me los voy sumando uno por uno y voy por mi iglesia al otro lado. ¿Está formando división? ¿Sí? Cuando lo llaman, venga, vamos a hacer aquí, y ahí mismo se van todos como corderitos. Son divisores. Dice el 4. Yo sigo a Apolos. Dice el 4. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo. Yo voy con Pablo porque es que Pablo tiene mucho conocimiento, estudió en la sinagoga de yo no sé qué. Y el otro, yo sigo a Apolos. Es que es tan elocuente, es tan tierno, le llega a uno el corazón. Eso no es divisores. ¿Sí? Que se impresionan por cualquier boba, o porque les trajeron un confitico, ay mire, tan lindo, tan especial. Y ustedes están menospreciando al pastor de la casa. Dice el 5, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Los dos son importantes para Dios. Los dos están haciendo ese trabajo especial. Pablo fue el que plantaba iglesias, pero ¿cuál es el propósito del que planta? ¿Cuál es el propósito de los que empezamos? De que siga, delegar. ¿Pero delegarle a quién? A los que son maduros, a los que se quieren capacitar, a los que quieren crecer espiritualmente, a los que se prestan, a los que están dispuestos. ¿Saben, mis amados hermanos? Tenemos que servir ya Dios con lo que tengamos, poco o nada, no, siempre tenemos algo. Ay, pero es que no, sacamos disculpas por todo para servirle al Señor. Tenemos que sacar ese tiempo, tenemos que sacar la disposición, lo poco que tengamos para el Señor. ¿Dónde vamos? ¿Sí ven, mis amados, que ustedes cuando uno es divisor, los niños se enojan por tonterías, así están los hermanos inmaduros que llevan 40, 50, 30 o 20 años y se enojan por tonterías. Entonces, al enojarse, forman división. Vamos a leerlo hasta el 8. Vamos en el 5, ¿cierto? Sí. Vamos para el 6. 5. Después de todo, ¿qué es Apolos y
¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, dice Pablo. Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Hablando, mis amados, de los niños, sabemos que ellos se enojan por cualquier cosa, o se ponen a llorar, y entonces haciendo esta enseñanza me acordé de algo que pasó en la casa. Manuela, las papás. A Manuela le había comprado una faldita muy bonita en estos días. Y ella es muy cuidadosa con la ropa, y ella que le va a comprar Vanis, que era blanquita, con una hebillita aquí a un lado, lo más de bonito. Cuando ella la puso en Vanis, y está nuevecita, pues por ahí lleva, que no lleva con una sola puesta, y la puso en Vanis, y se le olvidó ya con sus cosas, con su estudio, y al otro día, yo que ella lave su ropa, porque ella desde muy niña se encargó de su ropita. La que lava, la que organiza su ropa. Entonces, cuando viene el otro día y se va a jugarla, cuando encuentra la hebillita, la tela oxidada y como rotica, no sé, como que le rompió ahí una. Oiga, cuando estaba en la pieza, viendo televisión, y ella estaba guardando su faldita. Cuando la escucho al grito, muchacho. Llorando, así llorando, literalmente llorando, es que siempre llorando. Entonces, yo, ¿por qué? Así, no les miento, yo sabe que no les miento. Cuando yo, Manuela, ¿qué te pasó? Y yo, Manuela, ¿qué se me hace esto? Yo, Manuela, está llorando por eso, Manuela. Manuelita, guardes esas lágrimas para cuando yo me muera, si es que merezco sus lágrimas. Pero no llore con una mecha. Y mismo me fui. Fue tanto, pero porque yo, pero que, Señor, oye, es que apenas me la compraron, y que apenas me la compraron. Yo llorando por una mecha. Y cuando al ratito le llamo, mamá, ¿qué le pasó a Manuela? ¿Qué le pasó? ¿Qué está llorando? Y yo, fíjate que eso, ¿cómo? Ya, mis amados, que tiene la comparación, pero así a veces se vuelven los cristianos. Hace de un vaso de agua, de una botella de agua, una tempestad. Hace de cualquier cosita una bendición, un problema. No, tenemos que aprender a madurar. Tenemos que aprender a madurar, hermanos, que nada. Eso es lo más grande que a nosotros nos ha pasado. El recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo más grande, y por nada del mundo te lo dejes quitar, por nada del mundo te dejes desanimar, por nada del mundo, mis amados hermanos, que una crítica en nada, listo, que aquel no te saludo vaya a salir de usted, ¿sí? Por nada del mundo, mis amados. Entonces, yo aún la tengo porque todavía es una niña, tiene 16 años, pero todavía es una niña, ¿sí? Que todavía depende de nosotros, de todo, pero está en crecimiento. Pero ya hablando de los espirituales que llevamos tantos años, ¿cómo es que nos enojamos? ¿Cómo es que vivimos? ¿Cómo es que nos derrotamos? ¿Cómo es que dependemos de otros? Cuando ya deberíamos de ser cristianos maduros. ¿En qué categoría te encuentras, mi hermano? ¿Tú eres un hombre natural, mujer natural? ¿O eres espiritual? ¿O eres carnal? Guárdatelo, examínalo y ya debes de saber qué es lo que debes de hacer. ¿Vale? Señor, te bendecimos.